Estamos viendo, esto les estaba empezando a decir. Que nos disculpen que, bueno, estábamos esperando un poquito porque la ministra de Gobierno que nos va a acompañar, Teresa García, estaba en una reunión con el gobernador y con los intendentes. Bueno, ustedes saben que estamos con las cifras alarmantes, realmente muy alarmantes de contagios y de fallecimientos. Es un tiempo muy doloroso, muy complicado para toda nuestro pueblo, para la población y bueno, y nosotros tenemos que gestionar en este contexto. Y en este contexto estamos claramente atendiendo todo lo urgente, todo lo que ocurre con la necesidad de atender la pandemia, de atender las consecuencias que esto también tiene sociales y económicas. Pero además también queremos seguir con una agenda que es importantísima, porque también la agenda de la participación política, de la representación y la presencia de las mujeres en el ámbito público electivo y el cumplimiento de las leyes que logramos conquistar gracias a esfuerzo, a militancia, a construcción de consensos como han sido históricamente la ley de cupo para participación política legislativa y la última y reciente ley de paridad, que también es una conquista muy importante del movimiento de mujeres, del feminismo, de las mujeres en la política, pero requiere de revisiones, requiere de ver, por un lado, cómo está el estado de su complemento, qué pasa, qué mapa, qué dibujo nos hace de la participación y de la representación política, pero qué nuevos desafíos o interrogantes también nos abre estas normativas que se conquistaron. Así que en eso agradecerle enormemente a Victoria Tesoriero, que actualmente es la subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la Nación, pero que es una amiga con la que hemos militado muchos años por muchas luchas de derechos de las mujeres, y también contarles que está, bueno, presente nuestra subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Porto, que por allí está, bueno, con los barbijos no las vemos del todo, y nos están acompañando Mariela Ebread, que es la directora de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que aquí está, aquí a mi izquierda, ya creo que la vemos en la derecha, la pantalla, y Jazmín Ocampo, que es la directora de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Presidencia del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Así que aquí está Jazmín. Quedamos en que vamos a ir empezando con el arranque de este encuentro, que es, bueno, y agradecerle muchísimo un trabajo impresionante que han realizado ahí desde la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior en torno a mirar qué pasa con la participación, con el cumplimiento de la paridad en el país. Y hoy nos trae Victoria el informe de la provincia de Buenos Aires. Así que le vamos a pedir, no sé si es a Lucía o a Juli, que nos pongan la presentación que van a ir compartiendo, y bueno, Victoria les va a ir pidiendo que vayan pasándola en el transcurso de su presentación. Agradecerles especialmente a diputadas provinciales, senadoras provinciales, diputadas nacionales por la provincia de Buenos Aires, intendentas, concejalas que nos están acompañando para esta presentación. Como siempre decimos, nos hubiese encantado que sea con todas juntas, en un encuentro que nos posibiliten los abrazos. Bueno, igual lo hacemos de esta manera remota. Hay un grupo de compañeras que nos están acompañando acá. También en el Ministerio, en otra sala, hay un grupo de compañeras de los equipos, de las direcciones, de las subsecretarías. Por razones de protocolo, solo estamos nosotras presentes acá juntas para respetar el distanciamiento que tenemos que tener para la actividad. Así que Victoria Tesoriero, querida compañera, te paso la palabra y le pedimos a Lucía, ahí al equipo de comunicación, que me empiece con la presentación. Así la puedes ir siguiendo. Por cualquier cosa. Bueno, buenos días a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la ministra Estela Díaz por tener la voluntad de hacer esta actividad en conjunto. Quería comentar que este estudio es parte de un relevamiento nacional que hicimos de todos los municipios del país. Monitoreamos la participación política en todos los municipios del país.
que son alrededor de 1.200. Después hay otros gobiernos locales que no tienen la forma de municipios en otras provincias. Y el objetivo era ver también la interacción entre la participación política, el acceso a cargos y los sistemas electorales de cada provincia. Buenos Aires era un caso que nos interesaba especialmente por ser una de las primeras, una de las pioneras en el avance de la paridad en cargos legislativos. Yo creo que hay que contextualizar el logro de la paridad y el aumento de la participación política. Hoy tenemos un proceso muy interesante de cambio social en nuestro país. También se extiende a otras latitudes del mundo, por ejemplo, a la cuestión a Chile, a las recientes elecciones de Chile, que no puedo dejar de nombrar todavía la alegría que tenemos de que mujeres muy jóvenes hayan accedido a cargos muy importantes. Y creo que tenemos un contexto que las mujeres somos más en los partidos políticos, somos más en las organizaciones. Hoy, en el contexto de pandemia, cualquier barrio y en las cooperativas, en los comedores, en los espacios solidarios que hay mujeres. Entonces creo que el sistema político ha absorbido este cambio de forma paulatina, digamos, de forma más lenta de lo que hubiéramos querido o de lo que hubiéramos pensado que podía pasar. La ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, bueno, ahí no sé si se ve la presentación, logra la ley de paridad en 2016, establece que los partidos políticos deben presentar sus listas de candidatos y candidatas de manera intercalada en la totalidad de la lista. Bueno, un poco de la letra de la ley, ¿no? En el artículo 2, la Junta Electoral oficializará sus listas de candidatos para cargos de cuerpos colegiados en todas las categorías, una equivalencia del 50% del sexo femenino y otro 50% del sexo masculino. Este porcentaje será aplicable a la totalidad de la lista, que deberá cumplir con un mecanismo de alternancia y secuencialidad de sexos por binomios. Cuando se trate de nóminas u órganos impares, la diferencia en total de hombres y mujeres no podrá ser superior a 1. La siguiente, por favor. Seguimos. Lo voy pasando yo y voy avanzando. Ahí está, esa es la que leo. Este artículo me parece importante. Saben que en nuestro país la mayoría de las leyes de paridad no regulan el reemplazo. La provincia de Buenos Aires alcanzó el texto que está en el artículo 3, dice, dispone que las posibles vacancias en las listas se deberán cumplir respetando la paridad de manera que el orden de postulación se adecue a lo establecido por la ley, de forma que en el caso de que algún candidato, candidata, precandidato o precandidata no pueda continuar con su candidatura, deberá reemplazarlo una persona del mismo género. Y acá es importante, no quiero dejar de nombrar el proyecto que hay presentado por Cristina Álvarez Rodríguez y Máximo Kirchner en el Congreso, que establece que los reemplazos en el nivel nacional van a ser todos de mujeres hasta que se complete por lo menos el 50%. Ese es un proyecto que me parece muy interesante, todavía no logramos que se discuta, pero bueno, creo que es interesante nombrarlo. La próxima, por favor. Nosotras pusimos el eje en los 3 poderes, ¿verdad? Porque pensamos que la paridad fue una medida muy importante en el ámbito legislativo, pero no abarca ni el poder ejecutivo ni el judicial. Y esto es un límite que se ve muchísimo en la provincia de Buenos Aires. El año pasado, a pesar de la pandemia, de la situación de las restricciones y el cese de algunas actividades, hay 2 provincias que lograron avanzar en legislaciones que podríamos catalogar como de democracia paritaria. Esas 2 son Santa Fe y Entre Ríos. Lograron legislaciones más amplias que regulan los 3 poderes. En el Ejecutivo provincial, vamos a ver que los cargos ocupados por mujeres son el 28% prácticamente, un número similar al de Nación, sin que existe ninguna regulación. Bueno, todavía seguimos siendo minoría. La siguiente, por favor.
Tenemos como un delay. Tenemos un delay Bueno, acá está el desglose, ¿no? De 12 ministerios, tenemos 4 ocupados por mujeres. El Ejecutivo Nacional es el 15%, así que estamos mejor en la provincia de Buenos Aires en el tema de los ministerios. De 67 subsecretarías, 27 ocupadas por mujeres, el 40%. En el Ejecutivo Nacional son 37, así que estamos un poquitito mejor en la provincia de Buenos Aires. La siguiente. En la Suprema Corte de Justicia tenemos sola una mujer. Ahí creo que en el Poder Judicial tenemos las mayores dificultades para el acceso a cargos y creo que, bueno, en general en el Poder Judicial tenemos las mayores dificultades las mujeres en todo, no solamente en el acceso a cargos, sino también en la perspectiva de nuestro Poder Judicial que dista mucho de tener una perspectiva de género, ¿no? Y eso se ve mucho en los casos de violencia, en el abordaje, en el desconocimiento que hay por parte de gran parte del Poder Judicial de la legislación de nuestro país. ¿La próxima? Claro, dice que tiene un retraso. Sí. Por la tele, ¿viste? Así que yo les voy a estar escribiendo en la casa. Bueno, como saben, la Organización Política del Territorio Bonaerense tiene 135 municipios, todos sus gobiernos locales son municipios, tienen la forma de municipios, a diferencia de lo que pasa en otras provincias. A ver, la próxima creo que es la de... No sé si... Quiero ir a las barras del legislativo. A ver si están por ahí. ¿Cómo impactó la paridad en la legislatura provincial? Es impresionante. Sí. A ver la siguiente, que se ve bien gráfico. La siguiente, por favor. Ahí está. Esta creo que es súper importante porque muestra, ¿sí? Las barras violetas son para diputados y para senado en el año 2015. Y fíjense que en el 2019 ya prácticamente doblamos la participación de las mujeres en ambas cámaras. Y yo creo que acá es interesante porque muy pronto la provincia de Buenos Aires, en el Poder Legislativo, yo creo que en estas elecciones va a lograr la paridad. Y la paridad en un momento nos va a limitar en el Poder Legislativo. Así que eso yo creo que es un eje muy interesante que solo creo que es más visible en la provincia de Buenos Aires y quizá también a nivel nacional. Pronto el discurso de la paridad, la mitad y mitad, nos va a limitar, porque la verdad que si nosotros nos ponemos a pensar sobre el proceso social que hay en nuestro país, la cantidad de compañeras que están militando en distintas organizaciones, en los partidos, solamente que no llegamos a las cúpulas, ¿no? Tenemos dificultades de llegar a las cúpulas, los partidos están muy masculinizados en las cúpulas, los apoderados, los presidentes. Entonces creo que vamos a tener un desafío de decir, bueno, al menos en el Poder Legislativo la paridad nos va a limitar muy pronto en la provincia de Buenos Aires. Acá hay un gráfico sobre el impacto en los consejos deliberantes. Van a ver que también es muy importante. Las barras violetas son del año 2015 y las verdes del 2019. Fíjense que también en los consejos deliberantes ya estamos llegando, ya estas elecciones vamos a llegar a la paridad. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos después? ¿Dejamos que la ley limite la participación? ¿Cómo hacemos, no? Es una buena noticia, me parece, igual estar pensando esto en la provincia de Buenos Aires y tener leyes que realmente reflejen la situación social de las organizaciones y de la participación. Lo que estaba diciendo es que nos cuesta mucho en nuestro país el tema de las intendencias, ¿no? Tenemos muy pocas, recién en la provincia de Buenos Aires en 2015 había 0 mujeres intendentas, hoy tenemos 6, y bueno, el porcentaje a nivel nacional es un 12%, que es incluso menor
que el porcentaje regional de mujeres intendentas en gobiernos locales. Entonces creo que hoy hay que repensar, bueno, tenemos el análisis por región, ya vamos a compartir con todas el informe por los grupos de WhatsApp y por toda sección por sección cuánto porcentaje de participación tenemos en las intendencias y en los gobiernos locales, pero creo que como tema general de esta presentación, creo que es el de hablar sobre la importancia de la paridad en los otros poderes, como una medida positiva que en el legislativo nos sirvió muchísimo, pero que luego en el legislativo, en algún momento, pronto, va a haber que reformar para que esa paridad, esa ley de paridad, no limite nuestra participación, porque efectivamente somos más las mujeres que estamos en los partidos políticos, en las organizaciones, en los comedores, en cada organización social y política, y el sistema institucional debería traducir ese cambio social, porque como muestra el caso chileno, y creo que como muestra también el caso argentino, cuando hay una mujer candidata, la gente la vota. Entonces creo que en algunos distritos, lo que quería decir, en algunos distritos más pequeños, con menos cantidad de electores, el desafío, y el desafío en general también este año, es el encabezado de las listas, ¿no? La importancia de que las listas sean encabezadas por mujeres en cada lugar del país. Acabamos de venir del cierre la semana pasada de Salta, en Frente de Todos logró el encabezado en todas las categorías por mujeres. No pasa lo mismo en Jujuy, donde también el peronismo cerró con 4 varones encabezando todas, o sea, los varones encabezando todas las listas. Y si bien la cuestión de los cargos muchas veces no es la cuestión central de la política, ¿no? No siempre el acceso a cargos nos da una construcción de poder atinada de ese cargo, ¿no? Creo que el desafío es lograr los cargos, lograr que esos cargos reflejen el proceso social que vivimos, la participación de las mujeres, hacia tener un sistema institucional más igualitario y más justo, digamos. Así que bueno, no sé, lo dejo ahí para que... Bueno, ahora en este sistema improvisado que hicimos de cambiar, la idea era que nos compartieran una reflexión las compañeras que están de diputados y del Senado, para después escuchar la Tere. Así que yo le pediría a Maru, si te venís acá, vamos a hacer así, cambio, enseguida hacemos acá todo flexible. Este es un sistema flexible para que igual podamos tener la presentación. Y como dijo Victoria, se las vamos a pasar a todas. La verdad que está muy interesante el análisis de todos los datos de la provincia. Así que Maru, la dirección de diputados. Bueno, buen día a todas. En principio agradecer, por supuesto, la invitación y el trabajo, reconocer el trabajo que viene realizando Victoria con respecto a este informe tan importante. Y con lo que me toca a mí, desde la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Buenos Aires, mencionar que, por supuesto, que los avances, y como decía Vicky, estamos cerca de llegar a la paridad en la Cámara de Diputados, y los avances se notan, pero también tenemos muchos desafíos por delante. Nada más que aportar algunos datos de la Cámara en sentido de la paridad, y mencionar que, por ejemplo, en este año se alcanzó la paridad en las comisiones. De 47 comisiones, 24 son presididas por mujeres, ¿no? Históricamente también existían comisiones donde estaban destinadas solamente para varones, y es importante que hoy esas comisiones son presididas por mujeres, y es importante mencionar. Y otro dato, simplemente, además de eso, es mencionar la incorporación de directoras mujeres al conjunto de directores en la Cámara. Es muy importante el número de directoras, y también me parece un avance, y por supuesto tiene que ver con la lucha en la calle, pero también con las luchas de quienes fueron diputadas dentro de esa Cámara, como también lo fue Lucía, que me consta todo el trabajo en género que realizó ahí adentro. Y por otro lado, también un dato más, simplemente comentar que hace poco un proyecto impulsado por Florencia Saintud con respecto a la entronización de Eva Perón en la Cámara de Diputados, comentarles que en el recinto
durante 130 años en la Cámara de Diputados solamente existían imágenes de varones. En ese sentido, luego de 130 años, podemos contar con la imagen de Eva Perón. Yo creo que no es un dato menor y es significativo porque nosotras siempre existimos en la política y siempre existimos en la historia de las mujeres. Pero imagínense lo invisibilizadas que estamos y que estuvimos en la historia para que ni siquiera en el lugar más político donde se definen leyes que garantizan nuestros derechos, estamos visibles. Así que me parece importante remarcar para la reconstrucción de nuestra historia y de la historia de las mujeres en la provincia de Buenos Aires. Agradecer la invitación, agradecer la Victoria al trabajo, y creo que tenemos un desafío enorme desde el lugar donde nos toque habitar. Y por supuesto que es importante mencionar también que estamos en un mundo donde las mujeres, imagínense que tenemos que crear leyes para que nos incorporen al sistema político. En ese mundo es en el que habitamos, así que espero que pronto todos y todas estemos convencidas y convencidos de que la incorporación de las mujeres a la política no solamente mejora la vida de las mujeres, sino que mejora la vida de toda la sociedad en su conjunto. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación. Vamos. Es su turno. Hola, buenos días a todas y a todos del otro lado. Acá, bueno, primero agradecerles a Vicky, Tesoriero, compañera Estela, Teresa, a Lucía y a Mariela por esta oportunidad de pensar, de seguir pensando la política en clave del feminismo, digamos, aún en este contexto. Creo que nosotras siempre tenemos ese empuje y sabemos que siempre es oportuno hablar de estos temas, ¿no? Así que agradecer esa posibilidad primero, traerles a todas y a todos el saludo de Verónica Magario, la vicegobernadora y presidenta del Senado, que por supuesto apoya y agradece también la posibilidad de compartir este momento con todas ustedes. Saludar a todas las concejalas, senadoras, diputadas, compañeras también del Senado que están ahí del otro lado. Y déjenme decir que en el 2015 teníamos una intendenta que fue Verónica Magario. Así que en la provincia teníamos una intendenta. Bueno, ahí entonces, para reivindicar las compañeras nuestras que aún en el macrismo dieron batalla de los municipios. Pero bueno, me parecía importante a los datos que traía Vicky, y la importancia que tuvieron, ¿no?, las leyes de paridad para lograrlo, los números de la representación política que tenemos hoy, pero cómo, a mayor jerarquía, eso va decreciendo, ¿no? Y para aportar el dato de las presidencias de bloque, las presidencias de Consejo Deliberante, si bien tenemos en los consejos deliberantes un 46% de mujeres ocupando las bancas, tenemos solo 33% de presidentas de Consejo Deliberante, ¿sí? Hay solo 44 de los 135 municipios tienen mujeres al frente de los consejos. Entonces acá viene esta idea que se instaló hace poco del techo de cristal en la política, ¿no? Cómo las compañeras están en las organizaciones, en las bases, en los merenderos, en las unidades básicas. Incluso ahora, gracias a las leyes de paridad, accedemos a las bancas, pero esto a nivel de representaciones de mayor jerarquía, incluso presidiendo los bloques, también eso se va achicando. Entonces ahí, bueno, tenemos que empezar a hablar de cuáles son los techos de cristal que tenemos en la política, los pisos pegajosos también, que hacen que esta representación no alcance los lugares de jerarquía y de decisión. También, bueno, llamar a la reflexión de la ausencia de las disidencias en la representación política. Sabemos que el feminismo trae no solo la identidad de las mujeres en la política, sino también la necesidad de que todas las identidades, disidencias, trans, y también las discas, las originarias, todas las mujeres y todas nuestras diversidades dentro del feminismo tienen que estar representadas. Así que también ahí tenemos un gran desafío porque la representación política realmente sea representativa de los movimientos de mujeres y de las disidencias que venimos luchando en la calle por mayor representación política. Y otro dato, pero en relación a ese 4% que nos falta para llegar al 50%,
representan situaciones de conflicto de paridad, digamos, ¿no? Porque por las leyes deberíamos estar en un 50 y no estamos en un 50, ¿no? Y ese porcentaje que nos falta son situaciones de conflicto que muchas veces las compañeras acuden a judicializar la ocupación de las bancas. Sabemos que, complicada Vicky, la ley de paridad habla de la paridad en la conformación de la lista y no en la conformación del cuerpo, con lo cual ahí se da otra pelea, digamos, en la ocupación real de las bancas, que muchas veces las compañeras, por tomar licencia o ante una vacancia, asume el siguiente, porque ahí se aplica la LOM, la Ley Orgánica del Municipio, sino la Ley de Paridad, y entonces ese cargo, esa banca lo ocupa el siguiente en la lista, que es un varón, y muchas veces estas prácticas, ¿no?, de hacer o de pedir a las compañeras que tomen licencia, digamos, para que acceda el siguiente varón, sabemos que son prácticas que lamentablemente se siguen realizando, y me parece que estas situaciones de conflicto, nosotras desde el Senado desde la dirección estamos relevando estos conflictos de paridad, digamos, haciendo un análisis de cuáles son las respuestas también judiciales que se están logrando a esas situaciones que se judicializan, pero sabemos que no se judicializan todas las situaciones, ¿no? Que hay muchas que quedan en el silencio, que son compañeras que están muchas veces en soledad en sus distritos, dando esta pelea, y creo que ahí también tenemos que pensar alguna respuesta a estas situaciones que muchas veces rozan la violencia política, ¿no? Y para terminar, bueno, contarles que esta dirección, de la cual me toca estar a cargo, es una dirección que creó Verónica, que creó la vicegobernadora a finales del año pasado, dependiendo de la presidencia del Senado, justamente para transversalizar la perspectiva de género hacia adentro del Senado. Sabemos que hay muchos desafíos hacia adentro de este cuerpo, y también en articulación con los consejos deliberantes, con las compañeras en el territorio, y tenemos una enorme tarea por aportar a que haya mayor participación política de las mujeres y las diversidades. Así que bueno, eso. Gracias. Vamos a los roles aquí del lugar. Bueno, gracias. Vieron que nosotras no nos detienen en los problemas tecnológicos, y ahora, justamente, varios desafíos nos planteaba Victoria en su presentación, y tanto Maru de diputados como Jazmín del Senado, y que a quién tenemos mejor que todo y que le hemos escuchado tantas veces en relación a cuáles son algunas de las claves de la política para discutir cómo está representada, cómo está en los lugares de poder, que ella. Alguien que nos enseña cada vez que habla de estos temas, que es nuestra querida compañera ministra de Gobierno, Teresa García. Así que ahora hacemos acá este movimiento para acercarle a Tere. Estela, primero buenos días a todas las compañeras, buenos días a las compañeras que están aquí. Estela es una exagerada. La verdad que si uno tuviera la fórmula para ver cómo lo que es una formalidad o un planteo jurídico legal que nos llevó a las conquistas que tenemos hoy, cómo todo lo que falta, que habitualmente se menciona como formalidad, ¿no? El hay que, el debemos que, si uno pudiera transformarlo en realidad, ahí habría encontrado justamente la respuesta a la pregunta del millón. Yo lo planteaba en otra convocatoria que amablemente y gentilmente me hizo Estela, que era para la modificación de la LOM con las concejales, Verónica Magari y otras compañeras. De hecho, agradecerle a Maru y a Jazmín, porque la verdad es auspicioso que desde los ámbitos legislativos se esté considerando cómo impacta, no solamente en el número, digamos, en la composición de las listas, sino en el ejercicio de la política legislativa, la presencia de compañeras. Igualmente que Vicky, que lo describió con una, digamos, primero con muchos datos, pero además con la idea de interpelar qué es lo que nos va a pasar de acá en adelante, que tiene que ver con el cumplimiento de la paridad y cuánto, si bien nos ha beneficiado hasta ahora, luego nos va a limitar. Y también creo que hay abiertas algunas preguntas, desde estas son las que yo me hacía en la LOM, producto de tener tantos años, no es ninguna virtud, porque eso es un problema del DNI, pero he visto a lo largo de múltiples cierres de lista y elecciones
cómo, si bien las compañeras son la representación de voluntades sociales, de voluntades políticas dentro de los partidos, finalmente cuando llega el momento de tener que resolver su lugar de decisión o su presencia, hay una enorme cantidad de mecanismos de la ingeniería electoral que a muchas compañeras les impiden. Primero pensemos, ¿no? Uno históricamente, insisto, con los años en la provincia de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con la ingeniería, apoderados, delegados electorales, siempre ha estado en manos de los varones, jamás ha estado en manos de compañeras. Muy escasas veces hubo alguna compañera en la Junta Electoral, pero fue justamente cuando se empezó a discutir la paridad, entonces había que reflejarlo ahí también. Y a mí me parece que esto tiene que ver con el orden partidario. Nosotros, bueno, ahora tenemos un cambio en el Partido Nacional, esperemos y celebremos con la figura de Verónica, de Cristina Álvarez Rodríguez, de Victoria Tolosa Paz, de la compañera de Catamarca, con un montón de mujeres de alto tránsito, como digo yo, que seguramente buscarán todos los mecanismos, no formales, pero sí políticos para modificar esta realidad en cuanto a la ingeniería electoral nacional. Y tenemos, afortunadamente, en la provincia de Buenos Aires una nueva situación con el PJ de la provincia, que no va a estar formalizada producto de la pandemia hasta fin de año, pero en la que me parece que también hay que seguir abordando este tema. ¿Y por qué digo la ingeniería? Por la ingeniería electoral. Porque allá donde hay una compañera que la acompaña en un grupo de compañeras en el distrito o compañeros, quieren presentarse como alternativa para romper esa lógica solamente del 6% de las intendentas. También una cosa que yo he comprobado a lo largo de 2 años es que primero que las campañas, por más que tengan nombre de mujer, son masculinas, nunca son femeninas. Y el acceso a una campaña implica todo tipo de recursos tecnológicos, recursos económicos fundamentalmente, que también nos están vedados a las compañeras. Por lo tanto, coronar carreras, historias de larga trayectoria, de mucho compromiso social, de mucho compromiso con el distrito, muchas veces se ven limitadas porque, insisto, las campañas tienen nombre de mujer, pero son masculinas. Y eso también es una cosa que hay que comenzar a discutir. ¿Qué pasa con los recursos en la política? ¿Qué pasa con los recursos por voto que tienen los partidos políticos cuando hay mujeres en el territorio que tienen deseos de ser candidatas y es inabordable? Una vez alguien me dijo, ¿a vos te gustaría ser candidata de tu distrito? Sí, claro, a todos nos gustaría ser profeta en nuestra tierra. Pero para que todos lo sepan, yo soy de San Isidro, imaginemos a quién tenemos enfrente y qué poder económico vive en ese distrito, y simplemente es una cuenta que tiene una raya en el medio, es imposible. Sin embargo, no se lo plantearon como imposible muchos compañeros del distrito. Bueno, y eso me parece que es una cosa que por ahí no es muy prolija decirla públicamente porque hay que empezar a discutir. Y después, la otra cosa que pensaba, que lo decía Vicky, cómo se han integrado, cómo nos hemos integrado, cómo se ha integrado el cupo en el Poder Legislativo, que lo han descrito las compañeras de ambas cámaras provinciales, en el Legislativo Nacional, que lo describió Vicky, y después en los ejecutivos, ¿no? ¿Qué pasa en los ejecutivos? Bueno, pasan cosas, y muchas. También ahí, por más que haya un discurso más pegado al feminismo, digamos, por distintas razones, también pasa que en los ejecutivos a veces el rol de las mujeres que llevamos adelante una tarea se hace más difícil. A pesar de que los compañeros de gabinete tienen la cabeza un poco más abierta, mucho más abierta, y si no la tienen abierta por voluntad, la tienen abierta por los gritos, todo esto ya lo sabemos, también hay una tendencia natural a que los lugares de altísima responsabilidad y definición en materia de gestión todavía siguen estando en manos de hombres, ¿no? Salvo honrosas excepciones en algunos lugares, cuando ministros de Economía, ministros de Infraestructura, lugares que son del hacer de una gestión.
No estoy criticando, lo que digo es, planteémonos como pregunta también, ¿qué pasa cuando a una compañera se la convoca a ser parte del Ejecutivo de Gobierno a determinados roles? ¿No? Hay como una cosa de, esto está bien, esto nunca fue pensado. Bueno, hay que empezar a pensarlo. Y la otra cosa, que ya dije lo partidario, y que celebro estos nuevos cambios que hemos tenido en el PJ Nacional y Provincial, es en la justicia. Y lo planteaste muy bien, Vicky. Que haya una mujer en la Corte no indica absolutamente nada. No solamente en materia de número, digamos. Yo, cuando tengo que escuchar fallos, sentencias, que me cuesta bastante, lo hago a partir de la palabra de alguna mujer a la cual yo respeto mucho, como es Graciana Peñafort. Digamos, la interpretación del accionar de la Corte, para mí, tiene que ver con el reflejo que tiene Graciana. Y sin embargo, hay una sola mujer en la Corte, que tampoco representa nada de lo femenino. Digamos, y que yo tampoco, también quiero poner en discusión la Corte primero y la justicia. ¿Debiera representar las cuestiones de género? No, debiera representar las cuestiones de todos los ciudadanos, entre las cuales la mitad de la población, que somos mujeres, venimos cascoteadas y relegadas al entendimiento de la justicia. Porque una mujer que tiene 4 pibes y los tiene que arrastrar caminando 30 cuadras para ir a hacer una denuncia, no es lo mismo que una mujer que estaciona en un auto con chofer en un juzgado de un juez o un fiscal que conoce porque es amigo del marido de la cena de fin de año. Y no quiero ser parcial en esta opinión, pero ocurre. Entonces, la justicia tiene que tener una mirada de mujer, justamente por lo que tiene que tener la política, una mirada de mujer. Nosotros tenemos que trabajar por aquello que tiene que ver con las cuestiones de género y que tiene que ver con el abandono de un enorme sector de la sociedad. Yo muchas veces cuando veo dirigentes políticas de la oposición en la tele, bueno, ya saben a quiénes me refiero, fundamentalmente 2 o 3 que son los íconos de la oposición en este país, nunca hacen referencia a las mujeres, ¿no? Siempre hacen referencia a las cuestiones políticas generales, al embate contra nuestro gobierno, digamos, y me parece que ellas tendrían en sus manos todos los instrumentos, ya que no tienen la obligación de gobernar y el peso de gobernar, de empezar a propiciar que la justicia fuera un poco más amable con las mujeres. Sí creo que en la justicia tiene que haber una apertura, no solamente por el tema de género y la representación, tiene que haber una apertura porque se quedó en 1810, digamos, y esto es lo que estamos padeciendo en esto. Y finalmente hay un sector, y lo digo porque yo tengo en mi distrito, hemos construido un espacio con los compañeros y las compañeras, y todos entendimos que en un distrito difícil es donde más tenemos que exhibir el laburo de las compañeras, que es impecable y atinado. De hecho, en nuestro distrito la presidenta de bloque es mujer y la que encabezó la lista de concejales es mujer, y además es una mujer trabajadora representante en la vida de los gremios. Y aquí es el otro punto. Creo también que el trabajo ha tomado otra cara en los últimos años. No estamos en los años 60 donde a las mujeres se les complicaba la integración al mercado laboral. Hoy es casi una necesidad para la vida de nuestra familia que tengamos que laburar en algún lado. Y hay una enorme cantidad de mujeres que no tienen representación en la representación formal gremial. Y me parece que eso hay que discutirlo también, porque en pandemia y en necesidad y en emergencia, yo he visto trabajar a todas esas dirigentes gremiales, no importa de qué sector, enormemente. Y sin embargo, cuando las reuniones de la CGT así lo ameritan y uno ve esos escenarios, no hay una sola compañera con voz. Entonces, yo lo planteo a modo de pregunta. Ojalá tuviera respuestas para estas cosas. Yo me acostumbré que aquello que no funciona, uno tiene que preguntarse por qué no funciona y qué intereses hay atrás de que eso no funcione. Entonces, mi único aporte, el único aporte que puedo hacer, bueno, son 2.
Una es plantearnos estas preguntas y reflexionar desde todas nosotras, ¿no? ¿Qué valor tiene la formalidad y la institucionalidad frente a la realidad, donde terminan ocurriendo otras cosas? Porque en este país hubo situaciones de crisis enormes, incluso de crisis humanitaria, como fueron los años 70. Y un grupo de mujeres, como fueron las madres primero y las abuelas después, bajo ningún parámetro dieron para mí la batalla de fondo más grande que tuvo nuestro país. Y eran un grupo de mujeres que todavía hoy, a pesar de no poder caminar, siguen dándola. Entonces me parece que tenemos que poder ver qué es lo que nos pasa con esa fuerza enorme que tenemos en lo social, que la hemos visto cuando se votó ley de aborto, ¿no? La enorme cantidad de mujeres, no importa de qué edad, no importa de qué proveniencia, dieron una batalla en la calle. Como eso tenemos que empezar a traducirlo en estos ámbitos donde no estamos. Y me parece que no tiene que, me parece, lo digo con todo respeto, no tiene solamente que ver con el ayornamiento legislativo, tiene que ver con el imperio de la realidad. Me parece que esta nueva elección que vamos a tener este año, en noviembre, que ya se votó la postergación, nos tiene que servir para hacer el ejercicio de ver cómo abordamos esto que vos planteabas. En algunas provincias las mujeres encabezan la lista, además de verdad creo que somos muchas mejor, comunicando muchísimo mejor, sobre todo en momentos de crisis y de pandemia, tiene que ver con sin bebotear, porque ahora tenemos un problema de el beboteo, nosotros no. Y además hay que poder superar esa cosa que se nos quiere colgar a veces, se la han hecho a Cristina toda su existencia, que una mujer que tenga verbo fuerte, ideas claras y coraje, en realidad es una destemplada, es una agresiva, es una, digamos. También entre nosotras mismas tenemos que poder construir esa parada de que hay que tener coraje, hay que decir las cosas claras, hay que poder dar peleas sin por eso cargar el mote de violencia arriba. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fede, por tus reflexiones, bueno, Vicky, por el informe y el trabajo, a las compañeras, también Maru, Lucía, que está acá acompañándonos, a todas ustedes que bancaron también la parada de los inconvenientes técnicos, pero valía la pena, bueno, saco esto para esta parte que reflexionemos respecto a estos temas que son tan candentes para nuestra realidad actual. Porque además, cuando hablamos de participación, de representación política, de los liderazgos de las mujeres, Victoria lo decía claro en el inicio de su presentación, estamos en la política mayoritariamente, en las organizaciones sociales, en el estudio tenemos mayor terminalidad educativa. Sin embargo, todavía eso hoy no da cuenta de brechas laborales, de brechas sociales y de brechas políticas que siguen vigentes. Entonces, eso es el desafío. Y además nosotros somos parte de un gobierno y de un espacio político como el Frente de Todos que tiene una conductora mujer, que es además enormemente potente en la claridad, en la fortaleza y en su liderazgo estratégico, digo, porque de hecho estamos a poquitos días, 2 días, el 18 de mayo recordábamos ese momento de ese gesto político de Cristina Fernández de Kirchner, que siendo mujer principal electora, porque tenía cerca de un 40% de intención de voto, miró el escenario político, no solo de la Argentina, de nuestra región, y dijo, yo voy a poner a Alberto, le voy a pedir a Alberto que sea presidente y lo voy a acompañar como vicepresidenta. Una mirada estratégica, pero una generosidad política feminista. No me voy a cansar de decir, y tenemos que, porque estos son parte de la fuerza y el capital político que tenemos las mujeres, cuando no solo hablamos con más claridad, con firmeza, lo decía recién claramente esto, sino que además a la hora de tomar una decisión tan importante, yo digo, un varón político, ¿hubiese corrido con esa intención de voto? Creo que todos sabemos cuál es. Y los compañeros, cuando compartimos con ellos esta pregunta, también reconocen que hay algo del orden también de esta sociabilidad que hemos tenido nosotras históricamente, de estar ligadas
a lo cuidado, a lo comunitario, a lo familiar, que también tiene que ver con un modo de pensarnos con las otras, con el otro, con el interés. Bueno, esto tiene que ser cada vez más parte de la cultura política. La institucionalidad todavía está divorciada de prácticas distintas de la política. La competencia, vieron que dicen que nosotras somos muy competitivas. En realidad la lógica de la competencia y el derribo es una lógica de las institucionalidades y de las disputas de la política. Y no somos nosotras las que impusimos esa cultura, no, que no nos la adjudiquen a las mujeres, porque en realidad al revés, hemos llegado, yo siempre digo que al contrario, hemos llegado por muchas redes de solidaridad entre compañeras que nos sostenemos en ámbitos donde son bastante difíciles, hostiles. Acá se hablaba de otros espacios. Bueno, yo vengo del mundo sindical, un poco de esos trayectos conozco, pero poder judicial, bueno, todos esos lugares que son asignaturas pendientes. Yo además quería una o dos cosas señalar de 2 o 3 temas de los que estuvieron puestos acá y me parece que son clave de algunas de las cuestiones que tenemos que ir poniendo en agenda por las discusiones que vienen. Porque es cierto, la ley de la paridad, no solo que acá en la provincia podemos llegar a que esto sea realmente techo, y decimos, ¿por qué nos vamos a poner techo? La idea es que el género, que siempre estuvo subrepresentado, ausente, invisibilizado, tenga techo. La idea de la participación y la representación es para favorecer nuestra presencia. ¿Y tiene sentido ese techo? Para mí es un debate que viene. Pero además, otra cosa, nosotras con Mara Brauer hicimos un análisis cuando fue la elección de qué pasó con la paridad en la Cámara de Diputados de la Nación. Y no se mejoró significativamente la representación. Estamos prácticamente en el mismo número. Y tiene que ver con algo que acá se señalaba, es que en las listas más pequeñas y de lugares más pequeños nunca encabezan las mujeres. Entonces estamos en casi un 40%, no cambió la ley, o sea que no hay paridad de resultado en la composición del cuerpo y en los reemplazos. Lo otro que se vio significativamente, además al llegar que el frente al Ejecutivo, hubo mucha movilidad del Legislativo, y un ejemplo es la lista de la provincia de Buenos Aires. Creo que como 15, 17 varones se fueron a los ejecutivos y una mujer. Entonces tienen no solo que encabezan, sino que tienen mucha más rotación, mucha más permanencia y son mucho más reelegidos que somos las mujeres. Así que me parece que por eso el debate es un debate que acompaña la reflexión de que no basta solo con la medida legislativa, porque de fondo también hay un trasfondo de cambio cultural, de la cultura política, de una cultura social, de cómo se ejercen esos cargos, cómo se componen las instituciones, cómo son los recambios en ese sentido. Y el otro aspecto que acá se señalaba, yo estoy muy de acuerdo con la inclusión de la diversidad sexual. Ahora, compañeras, no en nuestra cuenta, porque lo otro que pasa es que lo que se hace cuando se pone el cupo de diversidad sexual es que nos lo cobran a las mujeres. Y lo vimos en la composición de lo que se llamó la rama femenina o el sector femenino en la composición de la lista del partido en la provincia. Excelente que las compañeras participen, que se aporte de la lista de los varones, el cupo de la diversidad. Y garanticémoslo, nosotras aliadas totales compañeras para garantizar que ese cupo se cumpla. Así que, bueno, la verdad que muy, muy agradecida con todas por este encuentro. Vamos a tener encuentros más interactivos. Sepan disculparnos, Victoria, te pedimos un montón de disculpas por todos los inconvenientes técnicos, pero bueno, igual pudimos presentar el informe, compartir algunas ideas y seguramente en este año que la prioridad es cuidarnos, la prioridad es que avance la vacunación, la prioridad es este momento, bueno, Tere intercambiaba un poco que venía de una reunión con intendentes, con el gobernador, charlando cómo necesitamos poner nuevamente todas las alertas, toda la responsabilidad, todos los recursos del Estado y el llamado a toda la responsabilidad individual
Y bueno, lamentablemente tenemos una oposición a la que no podemos ligar con la palabra responsabilidad, porque es muy grave algunos de los lugares en los que se está colocando en esta situación tan compleja que está viviendo el mundo, el país, nuestra provincia, pero además que es tan dolorosa en términos personales. Digo, se nos están muriendo amigos, primos, hermanos, padres, madres, hermanas, amigas. Esto nos está pasando. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho y tenemos también que seguir preparándonos, porque este es un año electoral, porque va a haber elecciones, ya se acordó la fecha de estas elecciones y tenemos que ratificar con fuerza un proyecto nacional, popular, democrático, feminista, que está todo el tiempo poniendo al Estado para dar respuesta a las necesidades de nuestro pueblo. Así que, queridas compañeras, compañeros, un abrazo enorme y seguimos conectadas.